Jamendo.com. Curso Macros en Excel, tutorial número 5, macros absolutas. Las macros absolutas se ejecutan en la posición que se indique, ya sea A1, A2, A10, B25, y son muy útiles para plantillas previamente formateadas. Aquí tenemos una plantilla, se refiere al promedio de estas calificaciones y nos piden realizar dos macros. Una macro que obtenga la suma de calificaciones en E8 y otra macro que obtenga el promedio de calificaciones en F8. Los nombres de las macros van a ser macro suma y macro promedio. Para hacer la macro, de preferencia no debo estar posicionado en la celda, pero si eso fuera, podemos hacer un movimiento en otra celda y regresar a la celda donde queremos hacer la macro. Lo primero que vamos a hacer es deshabilitar usar referencias relativas, es decir, que vamos a grabar nuestras macros en referencia absoluta. Voy a solicitar grabar macros. La primera macro se llama macro suma. Observemos que no dejé ningún espacio entre los dos nombres. Como el cursor está posicionado en E8 y es donde queremos efectuar la suma, puede ocurrir que la macro se ejecute en forma relativa. Entonces lo que vamos a hacer es posicionar al cursor en otro lado y regresar a la celda donde queremos trabajar. Así garantizamos que va a ser siempre en la celda E8. Efectúo la suma, igual, suma, paréntesis, selecciono los elementos a sumar, cierro paréntesis e ingreso la información. Detengo mi macro, lo voy a hacer esta vez con el botón que está en la parte inferior y voy a eliminar esta información para probar si efectivamente ya funciona la macro. Pongo mi cursor en cualquier posición, me voy a macros, busco macro suma y le digo ejecutar. Y como podemos observar, la macro se ejecutó exactamente en la celda que indicamos. Esto debido a que es una macro absoluta, es decir, va a respetar el lugar donde trabajamos la macro. Ahora vamos a hacer la macro promedio. Empiezo esta vez con el cursor en otra posición, le digo grabar macro, le vamos a llamar macro promedio y nuevamente podemos observar que no existe un espacio entre los dos términos. Le doy a aceptar, ubico el cursor en promedio, es decir, en F8, escribo igual promedio y el promedio se trata de estas cuatro cantidades. Ingreso la información, no es necesario cerrar el paréntesis porque solamente es una función. Recordemos que promedio lo que hace es obtener el promedio de las cantidades referenciadas. Ingreso la información y nos da 10. Ahora, algo que debemos cuidar es donde queda el cursor al término de la macro. En mi caso lo voy a poner en la palabra promedio. Después de ubicar el cursor, detengo mi macro. Revisemos, voy a eliminar el promedio, ubico mi cursor en cualquier posición, ejecuto la macro, macro promedio, ejecutar. Se efectuó el promedio, pero además el cursor se posicionó en la celda combinada que dice promedio. Con eso terminamos nuestro tutorial número 5 de curso macros en Excel, macros absolutas.